a motivar el pensamiento y después vamos, a través del coloquio, a intentar llegar a sacar algunas ideas claras. El que la conferencia se llame Ética y Política tiene miga, porque si ahora vamos a la calle, aquí en Marbella, o en Córdoba, no hace falta que creáis que Marbella es el sumum de todos los pecados, no. Esto en todo caso en un momento fue el buque insignia, pero la escuadra es numerosísima, más allá de la invencible. Si le preguntásemos o le preguntamos a cualquier tertuliano, cualquier periodista, cualquiera, hoy ética y política, eso son dos cosas, como ha dicho el compañero, son antitéticas. Se excluyen. Si eres ético no puedes ser político. Y si eres político no eres ético. Es decir, que el político, consecuentemente, es un granuja. Esto está muy extendido. La gente lo dice con mucha facilidad, pero no solamente la gente del común, sino personas que tienen, como he dicho anteriormente, tienen capacidad de influir a través de las pantallas de televisión y a través de los micrófonos de la radio. Además, la gente piensa, es que eso de la ética, en el fondo, son cosas de los santos. ¿En qué sentido? Que son personas que son puras. Lo que pasa es que nadie les sigue el ejemplo. Yo sí he observado a lo largo de mi larga vida de observador, es que los grandes ejemplos están ahí, pero después la gente no los sigue. Les pongo a ustedes, para que la charla sea un poco más distendida, lo que me pasa a mí en la calle, o me ha pasado. Hay que ver, señor Anguita, usted lo honesto, lo decente, en fin, todas estas cosas. Venga, incienso. Pero yo no lo voto. Ya. Claro, la respuesta mía es, bueno, ¿tiene usted ideas políticas? No, yo no tengo ideas políticas. Y yo digo, eso es mentira. ¿Cómo? Que es mentira. Porque si yo fuese la persona que usted exalta a los altares, usted tenía que votarme. Luego, usted cree que yo soy una especie de pájaro raro que no está en la realidad, encerrado en su mundo ético. Eso es lo que piensa la inmensa mayoría de la gente y los que dirigen la mentalidad de la gente. Y claro, por tanto, la política es cosa de cuasidelincuentes. Idea que además se ve abonada en la medida en que todos los días aparecen en los periódicos los casos que vais viendo. Es curioso porque nunca hablan de los casos que no son delincuentes, sino de los delincuentes. Pero eso ya lo voy a sacar después, porque yo voy a hablar de los delincuentes, pero también voy a hablar de nuestro pueblo, del pueblo español. Sin embargo, la gente que plantea esto no ha caído en una cosa, y lo digo en Marbella. ¿Cuántos apolíticos que no tienen que ver nada con los partidos políticos han ido en candidaturas para ir al ayuntamiento? Es decir, los apolíticos se meten en una candidatura política. No van por la política, van a defender a su ciudad, su ayuntamiento, el pueblo, la ciudadanía, pero ellos no son políticos. Claro, eso ya no lo inventaron ellos, lo inventó Franco, cuando le decía a un ministro, usted haga como yo, no se meta en política, y era jefe del Estado. Pero esta hipocresía, propia de las conciencias culpables que esconden sus intereses de robo y latrocinio, pues pega en la gente. Hemos tenido un caso en Córdoba donde realmente el candidato era el apolítico, pero era en una lista política. Pero hay algo más. Todo esto ya empieza a mostrar su faz torva cuando observamos que ese pueblo nuestro, que tanto denosta a la política porque es cueva de ladrones, vuelve a votar a los mismos ladrones que votó hace 3 o 4 años. ¿O estoy equivocándome? Cojamos el mapa de la piel de toro y sigamos el Mediterráneo, pasemos por el Levante y sigamos, y la gente que dice que los políticos son ladrones, vuelve ella a votar ladrones, con lo cual son cómplices del latrocinio. Eso sí, yo no participo porque he votado y parece ser que el voto no tiene ninguna importancia. Y para empezar, es cuestión de decirle a nuestro pueblo algunas cositas que no le gustan, pero los que somos políticos también tenemos el deber de decirle a nuestro pueblo un par de cosas, y que ellos nos digan 4, pero porque la democracia es de doble sentido, de nosotros hacia nuestro pueblo y de nuestro pueblo hacia nosotros. Ya hemos entrado en el tema. Ahora bien, a lo largo de la historia, no hace falta que lo diga la gente sencilla, y los tertulianos, esto ha sido un conflicto siempre. Entre el deber y lo que es, ha habido una lucha.
El propio Kant, filósofo que todo el mundo trae a colación, que hablaba del imperativo ético, pues planteaba que entre el deber y la realidad, que a veces hay conflictos, pero siempre hay que el deber tirarlo hacia adelante. O otros casos que son bastante curiosos, como Max Weber, que decía, es que hay dos éticas. La ética de las convicciones, el hombre que tiene una idea que son totalmente seguras, y después la ética de la responsabilidad, cuando ese hombre va a gobernar, hombre, ya tiene que adaptarse a la situación del momento. Yo confieso que eso existe un conflicto. Yo he sido alcalde y he tenido problemas, y a veces las cosas... Pero lo confieso que existe el conflicto, no lo enmascaro, porque hay que confiar, y eso sí, permanentemente intentar superarlo. Pero el caso, y esto ya es curioso, que a lo largo de la historia hemos visto... Yo recomendaría una película que hay muy antigua española sobre el motín de Esquilache. Hacía del marqués de Esquilache, que era un político italiano que se trajo Carlos III cuando de rey de Nápoles llegó a ser rey de España, que aquel hombre intentó limpiar Madrid, quitar la capa a los embozados que con la capa robaban, hacer que los madrileños no fuesen tan guarros y no ensuciasen las calles. Porque había médicos de la corte que decían que el aire de Madrid era tan bueno que había que echar porquería, porque así, si no, morían de limpieza. Esto es verdad, informe de gente llamada médica. Pues este hombre que intentó limpiar al pueblo de Madrid, pues recibió en contra una especie de protesta alentada por los jesuitas. Sin embargo, aquel hombre que era incorruptible tenía en su mujer el que permanentemente le estaba diciendo, no, nuestros hijos colócalos, mujer, que esto es ilegal, coloca a nuestros hijos. Es decir, que el hombre ético siempre está rodeado muchas veces, incluso lo más cercano, de un mundo, que son los amigos, los partidarios del mismo partido, los compañeros, que le van diciendo, hombre, es que una vez que hemos ganado nosotros, vamos a intentar aprovecharnos. Vamos, yo no estoy diciendo ninguna cosa del otro mundo, esto es verdad, lo que pasa es que yo la digo. Pero el caso, a lo largo de la historia, la ética, es decir, los principios que le permiten al ser humano transitar por este mundo con un mínimo de dignidad, ha tenido muchas manifestaciones. En principio fueron los fundadores de religiones. Moisés es alguien que baja con las tablas de la ley. Yo no participo de la idea de que fueron escritas por Dios, pero vamos, tardó 40 días, que es lo que se tarda en esculpir una piedra, baja para decirle al pueblo elegido de Dios esos 10 mandamientos. Esa es la ética, para darle a un pueblo que dijo, yo soy el pueblo de Dios. Después estuvo el mismo Jesús, o Mahoma, o Confucio, o Lao Tse, o Buda. En la historia de la humanidad siempre ha habido personas que, movidas por visiones religiosas, han dicho una cosa curiosa: hay que llevarse bien. No han hablado de la ética colectiva, sino de cosas puramente personales, que está bien, pero no han trascendido del plano de lo personal. O después han ido apareciendo las primeras leyes hechas por colectivos que se han enmascarado en nombres. Por ejemplo, Hammurabi, el Código de Hammurabi, las Solón, en las leyes en Grecia, o después el Libro de los Muertos, donde comparece el alma del egipcio y le dice, no le he quitado el pan a la viuda. Es decir, aparecen mandamientos de los dioses para intentar poner un medio de orden en este mundo. Y después, pues están los filántropos, personas que piensan que el ser humano pues tiene que comportarse de manera civilizada unos con otros. Pero hay dos hombres, para entrar ya en mi opción personal de la ética, que se asoman al abismo. Hay que tener mucho valor para asomarse al abismo. No solamente el abismo es cuando nos encontramos geográficamente en un precipicio, que asomarse, pues hay que tener valor o no tener vértigo. Cuando nos asomamos al abismo de la inquietud. Estos dos hombres son, uno brevemente, Martin Heidegger, que en el año 1927 plantea en su libro El ser y la nada, y viene a decir lo siguiente: estamos solos en la inmensidad del universo. Nadie es testigo de nuestras grandezas ni de nuestros crímenes. La cosa tiene castaña. Que estamos solos hasta ahora, es verdad. Todavía no se han encontrado signos de vida y se están buscando. Luego, hasta hoy parece ser que somos una cosa venida del azar, que hemos surgido en un pequeño planeta de una miserable galaxia, en una de sus pequeñas estrellas, pero ha surgido este fenómeno. Pero es en el año 1965 cuando se le da el premio Nobel a un francés llamado Jacques Monod.
Este es un libro que a mí me obligaron, como muchos, a estudiar cuando yo hacía la licenciatura de Historia Moderna y Contemporánea en Barcelona, y que fue un libro que a mí me impactó. El libro es El azar y la necesidad. ¿Y qué decía este señor? Lo siguiente. Lo mismo que el otro. Somos hijos del azar. Este era bioquímico y lo demostraba a través de las cadenas de ácidos que van formando las interacciones de las moléculas y demás. Dice, pero solos como estamos no tenemos nada más que una cosa. O aceptamos este mundo miserable o entre todos somos conscientes y vamos al reino de la libertad. ¿Y eso cómo se llamó? Le llamó él ética del conocimiento. ¿Y en qué consistía? Que el ser humano, sin imperativo de ningún Dios, y él decía, independientemente de quien crea, pero esto es algo que nosotros como seres humanos, desde nuestra libertad, nos debemos poner una serie de ideas que sirvan para que este fenómeno extraño, hijo del azar llamada raza humana, pueda proseguir creando belleza y viva muchísimo mejor. Y habló del socialismo del conocimiento. Este señor Jacques Monod es el que va a introducir el pensamiento que a mí al menos me mueve. Es decir, estamos aquí, hemos llegado por azar, tenemos una capacidad tremenda de creación, pero también tenemos una capacidad tremenda de destrucción. Para que tengamos una idea de dónde estamos. Imaginemos la historia de la humanidad, que la podemos representar como el World Trade Center que fue hundido cuando el 11 de septiembre, que son 400 metros y 108 pisos, para que nos hagamos una idea. La primera célula aparece en el piso 25. Los dinosaurios en los pisos 107 y 108. El ser humano, que empezaba a andar medio humano, el Homo erectus, aparece en el techo del piso 104. Y desde el techo del piso 104, el Renacimiento, es decir, en el último momento surge una cosa, que somos nosotros, donde naturaleza piensa, y que hasta ahora hemos convivido con los demás animales. Que no podemos, el león no puede destruir el hábitat terrestre, ni el elefante, nosotros sí. Somos un caso en el que tenemos la capacidad de destruir el lugar donde vivimos. Ante eso, ante ese drama, es donde ya viene la propuesta de Monod. O llegamos a un acuerdo de hacer este mundo habitable una regla de juego que le llama la ética del conocimiento. Bien, de ahí voy a partir. Llega después, para afirmar esta idea, un autor que yo recomiendo que se lea, José Antonio Marina, profesor de instituto, pero es un gran escritor de libros, en donde viene a decir lo siguiente: la ética es la historia del tránsito de la biología, éramos una ameba y después fuimos un mono, hasta que lleguemos a esta sociedad. Ese paso, esa es la historia. ¿Y cómo montamos la ética? ¿Por qué? Yo, al no ser creyente, no puedo hablar de Jesús ni de Buda, por más respeto que yo le tenga a los creyentes, esto que quede claro, pero no participo. Luego tengo que partir de otra cosa, y parto de una ficción, que yo asumo como ficción, pero que creo que no tenemos más remedio, que es la siguiente: el ser humano es digno, la dignidad humana. La dignidad humana no está escrita en el genoma, no está escrita. Somos un animal racional, altamente evolucionado, pero ante el problema que yo digo que nos encontramos, tengo que decir, oiga usted, nosotros tenemos una cosa que es dignidad. Y eso no se puede cambiar, porque si no, la liamos. Por tanto, la dignidad humana se basa en esa extraña circunstancia en donde ese animal ha tenido pensamiento, ha vivido en sociedad, ha creado obras de arte, ha hecho obras de caridad y de amor, y ha hecho monstruosidades como los campos de exterminio y las bombas atómicas. Es decir, somos estas criaturas, y por tanto vamos a darnos un código que nosotros nos lo imponemos a nosotros mismos para iniciar ahora la aventura de la humanización de la humanidad. Es lo que decía Carlos Marx en su momento, cuando hablaba que una vez que lleguemos a determinada etapa del socialismo o del comunismo, como él decía, comenzará la auténtica historia de la humanidad, cuando los hombres no tengan que pelearse por comer o por tener una vivienda. Pues bien, llegado a eso, ¿cuáles son los contenidos de la ética? ¿Dónde yo me puedo juntar con otras personas para ponernos de acuerdo en lo que nos une en la ética?
¿Y dónde está ese código? Pues tenemos el código. Lo tenemos delante de nuestras narices y nunca hemos reparado en él. Yo me he encontrado, es un decir, este documento existe desde hace muchos años y es un documento que tiene una virtud muy curiosa. Ustedes dicen la palabra socialismo y ahora dicen, bueno, hay una parte de la humanidad que está de acuerdo, otra lo odia. Ustedes dicen comunismo, lo mismo. Ustedes dicen capitalismo, siempre hay. Pero hay un documento en el que todos los países del planeta Tierra han dicho que están de acuerdo. Y no solamente han dicho que están de acuerdo, sino que se han comprometido por escrito sus gobiernos. El primer gobierno español que se comprometió fue el de Adolfo Suárez, el 27 de julio de 1977, a que esto sea la línea rectora de la política española. Otra cosa que se haya cumplido, ¿eh? ¿Cuál es ese documento? ¿Dónde está esa maravilla? Esa piedra filosofal en donde todos los países de la Tierra han jurado y han perjurado y se han comprometido de que eso va cierto. Pues se llama la Solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto que tengo aquí. Esto que tiene la ventaja de que no hay país que diga que no está de acuerdo. Otra cosa es que lo cumpla, pero eso ya hablaremos en su momento. Esto es lo que nos pone de acuerdo a un musulmán, a un creyente, un ateo. Y estos derechos humanos, ¿qué dicen? Pues son 30 artículos. Claro, dividido en dos fases, en dos momentos. Del artículo 1 al artículo 22, creo, o 21, habla de los derechos que ha ido consiguiendo el ser humano a lo largo de la historia. El derecho a tener libertad de pensamiento, el derecho a decir lo que uno quiere decir, el derecho a sindicarse, a estar en partidos políticos, a no ser detenido de manera arbitraria, a que tiene que decirlo el juez, a que la policía no te haga un registro en tu casa y entre porque sí, porque le sale de las narices. Esos son un avance, ¿eh? Un avance importante, si estuvimos todos de acuerdo. Pero esta parte es curioso, todo el mundo dice que está de acuerdo. Nadie hable la boquita en contra, aunque después se tortura, se mata, los jueces son corruptos, pero nadie dice que no. Pero hay una parte que ha sufrido el desprecio absoluto y que, sobre todo, la parte derecha del espectro político nunca habla de ella. Voy a leer el primero artículo de esa parte. El artículo 22 empieza. Dice así: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a seguridad social, qué cosa más graciosa, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Artículo apartado 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona, hombre o mujer, evidentemente. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Y así, y la sanidad y la educación. Aquí está. ¿Qué ser humano o qué país del planeta le dice a esto que no? Cuando ha puesto su firma. Y todos los días están jurando y perjurando que esto ellos lo quieren cumplir. No hay ni uno solo. ¿No tenemos ya la primera piedra sobre la construcción de una ética social? Porque hasta ahora todo el mundo habla de la ética a niveles personales. Tú no robes, tú no mates. Lo que te pasa allí fuera, no, un momento. Yo estoy hablando de la ética del colectivo. Y tú, si además tienes una ética personal, esa ética personal tiene que estar ligada en esta. Porque el que se mete en su casa, tú no mates, tú no robes, y aunque veas que matan a tu vecino, tú te desentiendes, tú no eres ético. Tú eres un egoísta disfrazado, evidentemente. Bien disfrazado, pero no eres ética. La ética está aquí. No hace falta buscar. Cumplimos esto. Aquí está la tarea. Luego, yo creo que toda una regeneración ética parte de este documento. Repito, que su virtud estriba en que nadie ha dicho que no. Es más, han dicho que sí. Pero ha dicho más cosas que someto a consideración. Yo siempre pongo el énfasis en el artículo 28, que voy a leer, que pasa muy desapercibido. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Es decir, yo, Andrés, tenemos derecho
a que esto que hay aquí, todo el puesto de trabajo, la igualdad, se cumpla en todo el mundo. Es decir, yo puedo opinar de lo que pasa en Inglaterra. Y desde cualquier tribu de beduinos tienen derecho a opinar lo que pasa en España, con lo cual se acabaron las banderas y los patriotismos de pandereta. Esto hablando de la humanidad. Pero vamos, los que mencionamos el internacionalismo proletario no debemos asustarnos. Esto se llama la ciudadanía universal, que allá donde esté un ser humano, esa es su patria. Y si en un lugar del mundo están violando los derechos humanos, no es que esto es competencia del Estado, es competencia mía y tengo derecho a ingerirme. Aquí se basó el juez Garzón para intentar procesar a Pinochet. Aquí. Esto da lugar a lo que se llama la jurisdicción universal. Si un país del mundo viola los derechos humanos, un juez de cualquier otro sitio tiene derecho y justificación jurídica y moral para meter mano. ¿Os dais cuenta la cantidad de fuerza revolucionaria que tiene esto? Ahora rompe molde. Un primer molde. Cuando nos dicen, Chávez ha echado a la empresa española. Ah, los españoles. A mí se me da una higa. Porque son empresas que van a explotar a los venezolanos. Y a mí lo de español me da totalmente indiferente en esta cuestión. Porque yo llamo España a los españoles y a las españolas. Esa España que está ahí no es la mía. La mía son los seres concretos que tienen problemas y se llaman españoles. Esa es para mí la España. Lo otro es una especie de escapismo por vía de sentimiento o bien para aplaudir las hazañas de la Roja u otra cualquier cosa que salga por ahí. Pues bien, a lo que vamos. Si tenemos ya la base sobre la que podemos hablar de la ética del colectivo, vamos a hablar de qué es la política. Y vamos a empezar a hablar de qué es eso. El profesor Fernández Buey, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, cuando habla de política, dice, la política es la ética de lo político. Pero vamos, para decir otras cositas, vamos a hablar de la política. Yo llamo política, voy a leer la definición y a continuación la explico. Para mí, política es la interacción normalizada y reglada de las distintas subjetividades que tienden a objetivar, superar, resolver los problemas y conflictos de cualquier sociedad. Me explico. Imaginamos que aquí estamos tres personas. Uno del PP, me pongo yo, para no insultar a los demás, los compañeros. Otro que sea del PSOE y otro de cualquiera. Nosotros tenemos nuestra subjetividad. Nosotros tenemos nuestra ideología, nuestro punto de vista. Y tenemos derecho a tenerlo. Pero nuestras subjetividades, cuando se enfrentan ante un problema concreto que está fuera, el paro, por ejemplo, estamos obligados a poner en común nuestras subjetividades. ¿Cómo veo yo el problema del paro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Luego, ese es el ámbito de la política, el lugar donde los distintos puntos de vista se encuentran para resolver problemas que tiene la ciudadanía. Porque el paro es un problema objetivo, no es subjetivo. Lo que es subjetivo es la manera como lo vemos nosotros. Esa es la política. Interesantísimo. Hay también que define la política, y lo voy a leer porque me parece extraordinaria. La política la define simplemente como la intermediación entre la riqueza y los seres humanos. Qué interesante. La política es lo que media entre la riqueza y los seres humanos, bien para defenderla a los que tienen acumulada o bien para defenderla a los que quieren acceder a ella. Ese es el juego político de verdad. Otra cosa son los cambalaches, pero eso llegará a su momento. Pero que esto es así, lo demuestra que el pensamiento nuestro, que es el pensamiento griego, en la antigua Grecia, la filosofía, que era el conjunto de todos los saberes que había, se dividía en tres disciplinas. La física, que era el conocimiento de todo lo que había, que se veía con los ojos. La lógica, que era la ciencia del desarrollo del pensamiento, los mecanismos de la mente para descubrir cosas, y la ética. O sea, que los griegos le dieron a la ética una importancia tremenda. Y dentro de la ética estaba la política. Luego, para los griegos, la ética y la política estaban ligados. Luego, si ya tengo la sustancia de la ética, los derechos humanos, la política, amigos y amigas, o se ciñe a esto o ya no es política, es politiquería. Pero eso es otro problema. Sean los vote la gente o no los vote la gente. Por tanto, cuando hablamos de política o cuando yo hablo de política y de ética, estoy hablando de la lucha en el campo social, de ideas,
lucha social, para cumplir el mandato de la ética que para mí lo constituyen los derechos humanos, a los cuales yo le añadiría, porque no tienen rango de derechos humanos, es una pega, la Carta de la Tierra, documento que señala los problemas que tiene el planeta Tierra y que se incorporan a una visión como obligación nuestra, respetar al planeta Tierra para que la vida sea simplemente superable y sea el sostén de esta vida humana. Bien, y ahora con esto, y voy yendo hacia el final, ¿a qué principios generales nos obliga la ética? Y aquí vamos a agarrarnos un poquito porque ya nos vamos a enfrentar al sistema. Nos vamos a enfrentar al sistema y a nosotros mismos, a la parte del sistema que todos tenemos, porque el sistema capitalista no es el señor que está así orondo, con una leontina, fumando un puro. Eso es muy cómodo. Eso era en el siglo XIX, que allí estaba el patrón. Pero ahora el sistema capitalista es cualquiera de nosotros que tiene un fondo de pensiones que el pobre lo hace bien, pero que lo está manejando el sistema económico capitalista. Ojo. Hoy actúa lo que se llamó, Tofflin le llamaba el opresor difuso. Yo veía antes al opresor, lo tocaba, pero ahora no sé quién es. Los mercados, fijaros, los mercados no existen, no los toca. Es como el que va andando como el Quijote dando estocadas al aire, no encuentra a los fantasmas, no encuentra al enemigo. Y el enemigo lo rodea, porque es el propio aire. Pero ¿quién le da estocadas al aire? Claro, esto hay que llegar a esa concepción. Pero ¿cuáles son los dos principios? Cuidado porque aquí ya entramos en el terreno de la ética y la política comprometida. Primera ley, la economía es una ciencia, no seré yo quien lo discuta, pero es una ciencia instrumental. Es decir, está al servicio de la biosfera. Por tanto, todo criterio económico que se cargue al planeta, eso tiene que ser combatido. Digan los economistas, misa de 7 capas. ¿Por qué? Porque la biosfera manda. Segunda, toda política económica se tiene que supeditar, estar a las órdenes de toda política que haya pleno empleo, sanidad, educación, derechos humanos. Por tanto, lo de los economistas, voy a hacer una pequeña digresión, porque tuve la suerte ayer de escuchar a Juan Torres, el que fue catedrático y amigo, catedrático de estructura económica en Málaga y ahora en Sevilla, es la siguiente. Esto hay que tenerlo muy claro. A mí me llamaba la atención, estuve hablando con él, y el martes pasado con Alberto Garzón, que dimos una conferencia juntos en Córdoba. Yo di historia de la economía cuando estudiaba historia, pero di historia de la economía, es decir, que yo sabía las crisis que hubo en el Imperio Romano, que pasó después en Grecia. Me dieron una idea del transcurrir de las visiones de economía. Hoy eso no se da en la Facultad de Economía. Dan nada más que esta economía que hay ahora. No den lo que ha pasado antes. Nombres como Keynes, como Schumpeter, como David Ricardo, como Marx, como Engels, no existen. Le dan muchas fórmulas matemáticas, pero no le dan la visión de que la economía no es una fórmula matemática. La economía es la relación entre el ser humano y lo otro, y el ambiente y la producción. No se la dan. Entonces, esa ciencia económica debe saber que es una ciencia instrumental, que está al servicio de otras decisiones. Y esto ya es una pelea política de primera magnitud, porque esto es decirle a los políticos, si quieren servir ética, oiga usted, ustedes mandan hasta que los quiten, pero en los mercados no mandan y ustedes obedecen. Fijaros a dónde nos lleva esto. Pero si queremos ser éticos en este sentido, el enfrentamiento está clarísimo. Sentados estos dos principios, ya empiezan a venir los demás. ¿Qué método? Yo no conozco otro como el método democrático. Pero convendría también hacer una reflexión de qué es democracia, porque claro, la cosa se ha tergiversado tanto, se ha degradado tanto que llaman de democracia a echar una papeleta. Y ya nadie sabe lo que va a pasar después. ¿Cuántos votos hacen falta para un concejal según la ley DON? Se llama democracia a votar cada 4 años. Es más, hay cursis en los medios de comunicación. Cursis que dicen, estoy seguro que el cursis de turno va a hablar el 20 de noviembre. Y le dirá a los españoles por la mañana, cuando empecemos a ir a votar, la gran fiesta de la democracia. ¿Será tonto? ¿Qué puñeta de gran fiesta de la democracia? Que es que el votar es una cosa importante, pero la democracia no es solamente, eso es una parte y no la mayor. Es fundamental, pero no es la mayor.
La democracia es otra cosa. ¿Yo cómo la defino? Pues yo defino a la democracia, y después si alguien me pregunta, puede extenderme, como un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre su contrato social. Es decir, si defino democracia para nosotros, es un convenio permanente, siempre, entre hombres y mujeres, seres libres e iguales. ¿Y para qué nos ponemos de acuerdo? Para seguir permanente poniéndonos de acuerdo en nuestro contrato social, nuestro nivel de vida, nuestras características. Eso para mí es democracia. Claro, eso implica que hay que votar, faltaría más, pero no solamente votar, sino alguna más. Otras visiones de participación democrática, la democracia directa, la democracia en ayuntamientos, muchas cosas más que no vienen al caso salvo que alguien pregunte. Claro, a partir de ahí, los principios de funcionamiento, ya con esto, personales del político, se atañen a lo siguiente. El político, el hombre y la mujer, que en un momento determinado ocupan una institución, como elegido por el pueblo, o los que sin ocuparlo, yo me siento político, porque tengo ideas políticas, deben saber una cosa. Primero, honestidad personal y política a todo trapo. Honestidad política, que tenga proyecto. Hombre, cuando uno ha visto candidaturas, yo vengo aquí para salvar Córdoba, y bueno, por no decir Marbella, ¿verdad? Yo vengo aquí para luchar, o yo vengo aquí, no, dígame usted cuál es su programa, el que sea. Ya sabéis que yo soy conocido por eso, pero es que el programa es la seña de identidad de que uno no está ante un delincuente, sino ante un ser humano, que podrá equivocarse al poner el programa, pero si no da un programa estamos ante un timador que debía estar contemplado como delito en el Código Penal. Programa. Tú estás obligado a explicarle al pueblo qué es lo que harías si tú gobernases. ¿Qué le ofreces? ¿Por qué? Porque al hablar del programa no es solamente el conjunto de medidas, es hablarle con quién te quiere aliar. Y no hablo de la alianza para sacar alcalde, no, hablo, vamos a ver, si usted quiere en Marbella hacer algo, tiene que decir, ¿con quién voy a ir? Voy a ir con los hoteleros, con los trabajadores de la construcción, que ya quedarán pocos, con los agricultores, ¿con quién quiero ir? Permitidme una anécdota que relaje un poco el nivel de camelo al que habíamos llegado en una parte de la llamada izquierda en aquellos años en que en Europa ataban los perros con longaniza. Recién llegado yo a la Secretaría General del Partido Comunista, los que me llevaron, porque yo no quise irme, esto es otra historia, pues creyeron que se habían llamado a un asno, es decir, que había que desasnarme. Yo no tenía la fineza, el talle político como los italianos para entender los problemas de Europa, y entonces me llevaron una vez a cenar a Estrasburgo, porque allí el presidente de nuestro grupo parlamentario internacional, que era un italiano, no digo el nombre, me iba a explicar durante la cena las genialidades de la construcción europea. Yo fui un poco con sacornería, ya sabía de qué iba, pero vamos, me hice el tonto. Bueno, vamos para allá. Y aquel hombre empezó a explicarme un cuento bellísimo. La Europa va a ser magnífica, habrá pleno empleo, plena libertad, seremos... Aquello era extraordinario. Es como si yo ahora empiezo a describir un paisaje bellísimo que no habéis visto nunca. Y cuando terminó le dije, bueno, vale, bueno, fulano, eso está muy bien, pero ¿con quién lo vas a construir? ¿Con los trabajadores, con los capitalistas, con las clases medias? ¿Con quién? Dice, eso no lo he elaborado todavía. Pues bien, es decir, el camelo está en que alguien tiene que explicar, este es mi programa, y yo ahora voy a ir con los campesinos, yo espero que ellos me apoyen, o con los pescadores, o con las clases medias, o con los financieros, con los banqueros, con quien quiera hacerlo. Está obligado a decirlo. ¿Por qué? Son embusteros los que dicen que gobiernan para todo el pueblo. Son delincuentes políticos. ¿Y sabéis por qué? Y habla un exalcalde. Cuando se gobierna contra alguien. Porque cuando decides tomar una medida, a alguien te está fastidiando. Es normal. Tú procuras que sea el mínimo, pero eso yo gobierno para todo, da la idea del pastor de no sé qué rebaño que no quiere mojarse. Por eso, el gobernar para todo es otra de las señas que estamos ante un delincuente político. Eso sí, al público le gusta escucharlo.
Porque al público no le gusta que le den discursos que le hable de enfrentamiento. Tenemos miedo y nos gusta el discurso de la primera comunión. La ovejita, el pastorcito, el dulce Jesús. ¡Qué bonito! No nos da miedo que nos den la realidad. Naturalmente, esto significa que para conseguir un fin hay que poner medios. Dicho de otra manera, llegar al socialismo con medidas que no son socialistas, me parece que no llegaremos nunca. O, por ejemplo, somos servidores públicos. Pero atención, un político es un servidor público, pero el servidor público no es el esclavo del público. Me explico. Nosotros, cuando hemos sido elegidos, estamos en las instituciones y nos debemos al pueblo, a todos, a los que nos han votado y a los que no nos han votado. Pero no estamos sujetos a los caprichos del respetable. Me tienes que hacer esto porque te he votado. Pues dice, por la próxima vota a tu señor padre. Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Es decir, el servidor público es una cosa tan digna que no puede confundirse con alguien que mendiga y jinetea por la esquina a ver que le den el voto. No somos los lacayos ni los criados del pueblo al cual pertenecemos, sino sus servidores, a su servicio, pero no a sus caprichos. Creo que me he entendido perfectamente. Incluso el pueblo después valora eso, porque esa es la dignidad, no la del político, sino también la del propio pueblo. Y una importante, el magisterio del ejemplo. ¿Quién es el mejor predicador? Fray Ejemplo. El ejemplo. Si tú hablas de no corrupción, tú no puedes ser un corrupto. Si tú hablas de la liberación de la mujer, tú no puedes tener a la tuya como la tienes, o a tus hijos. No puedes. El ejemplo. Y si, por tanto, el ejemplo significa que tú tienes vida íntima, pero no privada. Esto quiero ser claro. A nadie le importa lo que pasa en mi alcoba. A nadie. Y si le gusta al público, da igual. Pero sí tienen que saber de qué vivo. Yo estoy de acuerdo que la gente sepa cuáles son los dineros del político. ¿De qué se vive? Eso hay que saberlo. No tiene derecho a que eso se oculte. Gane mucho o gane poco. Y a saberlo con toda transparencia. Claro, estamos tocando hueso. Yo sé que esto, pero bueno, es que esto es así. En ese sentido digo yo que el político no tiene vida privada. Digo que tiene una privacidad en la que nadie puede entrar, pero en cómo funciona él, de qué vive, cuáles son sus relaciones, cómo actúa. Claro, hay que saberlo. Voy a depositar mi voto en una persona a la que le pido honestidad personal y honestidad política. Y una característica que para mí en política me parece fundamental en nombre de la ética, decir la verdad. ¿Y qué consiste en decir la verdad? Voy a poner otro ejemplo. Hoy en día, a mí, que llevo ya años con el tema de la crisis, cuando me preguntan, y esto, digo, no tiene solución. Me miran algunos para matarme. ¿Por qué? Porque les gusta que le digan, no te preocupes. No, creo que no hay solución, tal como vamos. Pero, ¿por qué? Y cuento una anécdota. Hace ya años me preguntaron que por qué, un compañero de profesión, que por qué a los funcionarios, 2 años seguidos, el presidente de gobierno de entonces le había congelado los sueldos. Y la expresión, oye, y ese tío soltó un taco contra el presidente de gobierno, que no era santo de mi devoción, pero yo no hay porque hay que insultarlo. Dije, no. El problema del presidente de gobierno es que está haciendo una política que yo no estoy de acuerdo y que la he combatido, pero el hombre aplica su lógica. Verá, resulta que el Tratado de Maastricht me dice, yo no quiero saber nada. Mi respuesta, muérete de hambre. Si tú no quieres saber, pues no merece la pena que yo me dedique a decirte nada. Porque el político cuando llega a los cargos sabe cosas. Ha llegado a tener información que los demás no tienen. Esas tiene que explicarlas. Tiene que advertirle a la gente, pues lo que veo venir una cosa muy puñetera, porque con los datos se la tiene que explicar. Es que la gente no quiere, es igual, que se ponga tapones, pero hay que decírselo. Claro, esto choca con algo que hay en la mente humana. El político, por parte de lo que estoy explicando, es una especie, lo voy a decir con la etimología es un agitador. Un agitador. ¿Pero en qué consiste ser agitador? En provocar que la gente piense. ¿Hay cosas más importantes que la gente piense? Lo que pasa es que el sistema no quiere que pensemos. Y cuando empezamos a pensar se inquieta. Agitar es poner a la gente en que piense con su cabeza, que se les suministren unos datos y a partir que ellos elaboren.
Pero el sistema no quiere, ni la comodidad de mucha gente. Yo no quiero saber. Pues si no quieres saber, no me interesas. Yo intento trabajar con gente y pongo, y este ejemplo también me lo han oído, por si hay aquí alguien creyente, cuando le preguntan a Jesús, esto que voy a decir está en los evangelios, no me lo invento. Cuando le preguntan, maestro, ¿tú has venido aquí a traer la paz? Y dice Jesús, yo, ¿qué va? He venido a traer la guerra. ¿Qué guerra? Dice, el enfrentamiento del padre y el hijo, del hermano con el hermano. ¿Por qué dice eso? Porque había traído la concienciación. En la familia la concienciación se enfrentan por las ideas, no por las ideas políticas, sino por la concienciación. Eso Jesús de Nazaret. De modo que fue muy consciente de lo que estaba diciendo. El naciente cristianismo nace en el seno de la sociedad romana mediante tensiones y enfrentamientos entre ellas. ¿O cómo creemos que creció aquello? ¿De pronto aparecieron millones de cristianos? ¿O cómo creemos que se ha hecho el mundo? ¿Así de fácil? ¿O estamos de acuerdo con Concha Piqueres? Prefiero vivir soñando a conocer la verdad. ¿Qué clase de cosa es esa? Ante la crisis que tenemos, que es tremenda, que no tiene salida como lo están haciendo, o despertamos o nos van a imponer unas condiciones terribles. Porque la crisis es de caballo. La deuda no hay quien la pague. Y los peores, los bancos. Responsables máximos de lo que está ocurriendo. Bueno, hay una parte del público que no quiere oírlo. Bueno, pero nosotros se lo decimos. Claro, y después explicamos por qué. Por esto, por esto y por esto y por esto. Eso forma parte de la ética, salvo que haya políticos que prefieran no darle al pueblo noticias desagradables, sino no te preocupes, vótame que yo voy a resolver los problemas cuando yo gobierne. Y lo parece mentira porque el pueblo, cuando después lo vuelven a engañar, después una parte los vuelve a votar. Parece ser que sarna con gusto no pica. Y bien, un concepto que para mí es muy importante y dicho en esta época puede resultar austeridad. Ojo, no confundamos austeridad con recortes. Cuidado. Llamo austeridad a la administración de los bienes públicos con mucho cuidado, con mucho mimo, para gastar lo justo para cubrir las necesidades. Otra cosa es los recortes, pero la palabra austeridad es muy importante, porque significa que con el dinero público hay que ser muy juicioso y hay que administrarlo con ética, con honestidad, con honradez y para satisfacer las necesidades que tiene nuestro pueblo. Pero hoy están vendiendo la palabra austeridad, que es muy hermosa, recortando, y eso es otra cosa. El sistema siempre ha tenido la rara habilidad de apropiarse del lenguaje de la izquierda para usarlo en el sentido de la derecha. Ante la izquierda, que estaba tocando el violín, sin hacer caso de lo que estaba haciendo esa derecha. Y los políticos tienen que ser austeros en ese sentido. Y después, para terminar, ser conscientes de que todo hombre o toda mujer que acepte esto va a ir a un combate tremendo, va a entrar como Daniel en el foso de los leones, se va a enfrentar con su entorno, se va a enfrentar con enemigos terribles, pero la historia ha avanzado gracias a los hombres y mujeres que en millones de personas en un momento lucharon porque fuésemos un poco mejor. Hoy, cuando en cualquier población española hay un ambulatorio, por mucho que recorten, que eso yo de niño no lo vi, no había nada más que la beneficencia municipal, Cuando haya un médico, hay una operación que cuesta bastante. Eso, ¿qué? ¿Que lo han dado? Eso se les ganó. Cuando hoy los hijos del pueblo, aunque estudien o no estudien, que es otro problema, tienen un instituto de segunda enseñanza. En mi Córdoba había nada más que dos, uno en la capital y otro en Cabra. Y ahora hay 80, 90, 100, el suficiente para que estudien los hijos del pueblo. Eso hubo que ganárselo. ¿O qué vino del cielo? Puede que lo perdamos. Pero, en todo caso, no le echemos la culpa a nadie. Pues bien, el político debe saber que tiene esa tremenda lucha. Digo el político desde la ética de los derechos humanos, que en la lucha está su gratificación, que en la lucha está su recompensa. Y también, ¿por qué no?, en el reconocimiento de sus convecinos, que reconocen que es un hombre austero, que es ético, que está luchando, que se equivoca. Y debe decir, pues sí, me he equivocado.
y que no tiene miedo en hablar con su pueblo para decirle, oye, esto tiene que cambiarse, de hablar de tú a tú. Porque hay una trampa en el lenguaje político tremenda. A la gente no hay que decirle las cosas feas. Pobrecito, yo saco, ese tío es un sinvergüenza, ese no respeta al pueblo. Al pueblo se le respeta cuando se le trata de tú a tú y de igual a igual. Ojo con los paternalismos. Ojo con los paternalismos. Cuando tú y yo somos iguales y peleamos y discutimos y avenimos lo que es la relación humana, que es conflictiva, pues no va a haber conflicto. Pero se hace siempre en un plano de igualdad. Para mí, estas son las normas fundamentadas en lo que lo he fundamentado, basadas a lo largo de la historia, de lo que conforma el contenido de la ética y de la política.